Las situaciones que el Ejecutivo busca prohibir no solo son los monopolios, sino también son los oligopolios, los acaparamientos, especulaciones o concentración de precios, también como el abuso de posicionamientos dominantes en el mercado. Esto se da según el 8 de abril del 2022, en el cual Aníbal Torres, en la reunión del Consejo de Ministros en Huancayo, anunció que presentaba reforma constitucional que tiene como objetivo prohibir estos monopolios. De acuerdo a ello, en el caso de los medios de comunicación, se agrega un texto que señala que se prohíbe la propiedad cruzada de los medios de comunicación social, de acuerdo con la ley. De acuerdo a ello también, el gobierno responsabiliza a los monopolios por el alza de precios de algunos productos, que según el Aníbal Torres, el Premier, son centros de poder económico que fijan los precios y los precios altos. Ellos, por supuesto, se llenan los bolsillos ilícitamente, no decentemente, con el dinero de los más pobres. Esto se dio en el cuarto Consejo de Ministros descentralizado en Huancayo. John Rawls considera que los principios de justicia que son objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa pueden contar con una validez universal e incondicional. Lo que defiende Rawls es la reconciliación de los principios de la libertad e igualdad a través de la idea de la justicia como equidad. Respecto a los principios de la justicia, tenemos la libertad individual y la igualdad, que no son exactamente lo mismo si no están supeditados uno al otro. Para nuestro autor, la libertad individual termina siendo muchísimo más importante que la igualdad. Respecto al caso de que el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley de reforma constitucional que tiene como objeto prohibir los monopolios, podríamos decir que para Rawls un cierto nivel de desigualdad es positivo siempre y cuando los que estén por debajo o peor, en este caso los empresarios, tengan un nivel económico o social suficiente para tener una vida digna. Immanuel Kant decía que la moral está basada en la buena voluntad, lo que se traduce en principios eternos, abstractos e inamovibles, que no pueden dejar de cumplirse y por eso les decía imperativo categórico. El análisis según el punto de vista de Kant nos lleva a evaluar si el proyecto de ley cumple con tres principios planteados por Kant. Según el criterio de consistencia, el proyecto de ley planteado por los congresistas no sería ético porque va en contra de los derechos de muchos empresarios y no podría ser aplicado como una ley universal. Además, para que haya consistencia, si los congresistas fueran los dueños de las empresas, deberían estar de acuerdo con que les hagan lo mismo, lo cual no pasaría. Según el criterio o máxima dignidad humana, el proyecto de ley no sería ético porque se basa más en una ideología de un grupo de personas que en criterios objetivos. De esta forma utiliza a las personas para ponerlas en contra del sector privado y no se prioriza el bienestar de la población. Es decir, que se trata a la humanidad como un medio y no como un fin. Según el criterio de la universalidad, el proyecto de ley debería ser fuente de leyes universales, lo cual no se cumple. Esto porque ni siquiera se desarrolla un marco de transparencia donde se brinda la información verídica y completa a la población acerca de que el abuso de posición de dominio ya está prohibido en la Constitución actual, por lo que este proyecto solo perseguiría otros intereses. Desde el punto de vista de John Locke, existen los derechos naturales, entre ellos el derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad. En nuestro caso vamos a utilizar lo que es el derecho a la propiedad, que es un derecho humano que tiene toda persona para gozar, disponer y usar un bien que forma parte de su matrimonio. Se traduce así entonces en el poder directo sobre una cosa o bien, por lo que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo y que no puede ser afectada por un acto del Estado, sino mediante un procedimiento previo debidamente justificado y mediante una oportuna y justa indemnización. Aunque está sujeto a los límites que establezca la ley, los mismos no pueden vaciar de contenido este derecho o hacer imposible su ejercicio. Entonces podemos decir para nuestro caso que se priva el derecho a la propiedad debido a que el Estado busca prohibir los monopolios y oligopolios entre otros, por lo cual no es una opción ética debido a que no está permitiendo a la empresa disponer de su patrimonio y no están cumpliendo con la ley puesta por el gobierno, lo cual el Poder Ejecutivo estaría faltando con el derecho a la propiedad. Tras analizar el caso se encontró que dicha ley está mal enfocada y desencaminada, ya que no considera que la Constitución y las leyes actuales ya combaten el abuso de posiciones monopólicas. La Constitución señala que el Estado combate toda práctica que afecte la libre competencia y el abuso de posiciones de dominio, como por ejemplo la ley prohíbe la concertación de precios, producción y ventas, así como cualquier práctica que no permita la entrada de nuevos competidores. Además, desde 2021 se estableció que Indecopi debe evaluar y aprobar previamente las operaciones de fusiones y adquisiciones de las empresas más grandes. Además, otro efecto negativo que tendría dicha ley es con la innovación, ya que el Perú es signatario de una serie de acuerdos internacionales de respeto a la propiedad intelectual de patentes, un derecho monopólico de explotación personal de inventos propios. En conclusión, si el Estado cree que ha fallado en su rol de fiscalizador y ha permitido que las empresas ejerzan un poder monopólico, se debería reformar y fortalecer Indecopi.